En este vídeo voy a modelar un elemento decorativo partiendo de una referencia. La idea va a ser no copiarlo de forma automática, sino entender su estructura. Una pieza horizontal superior, varios separadores verticales y una composición bastante limpia, pero con un volumen suficiente para que funcione en el render interior. Aquí lo importante va a ser la proporción general. Antes de entrar en materiales o detalles, necesito que la pieza tenga una buena lectura desde la cámara. Así que vamos allá. Vamos a empezar colocando una referencia frontal dentro de la escena. ¿Para qué sirve esto? Esta va a ser la guía para marcar las alturas, anchos y separaciones principales. Aunque ahora lo veamos demasiado simple, esta es la parte que define toda la estructura. Si esta primera proporción está mal, el resto del modelo va a parecer raro aunque pongamos buenos materiales. Aquí todavía no estoy buscando realismo, estoy construyendo una especie de maqueta limpia para encajar la composición. Después de tener definida la pieza principal, empiezo a colocar los separadores verticales. Estos elementos son los que van a dar un poco de ritmo al diseño. Voy duplicando y ajustando las piezas para que mantengan una distancia coherente entre ellas. En este punto es fácil caer en el error de hacerlo a ojo y que luego el mueble sea un desastre y se vea totalmente desordenado. Así que vamos a utilizar la referencia y la vista frontal para mantener el control. También voy a ir separando algunos elementos por colores y por materiales de manera temporal. Este no es el acabado final, simplemente me va a ayudar a leer mejor qué piezas son laterales, cuáles son divisiones y cuáles pertenecen al cuerpo principal. Aquí ya tenemos una primera versión de la geometría. Ahora lo comparo con la imagen de referencia para comprobar si la geometría es correcta y si la pieza va por buen camino. No me interesa que sea una copia perfecta, sino que transmita la misma intención. Una pieza ligera, con divisiones verticales y una bandeja superior limpia. En esta fase voy a revisar la profundidad, el espesor de los paneles, la altura, la escala, la proporción. Es como la parte más aburrida y poco espectacular, pero es donde vamos a corregir todo el diseño. Con el volumen ya montado, hago una primera prueba de visualización. No busco un render final ni mucho menos, sino detectar problemas. Piezas que estén demasiado gruesas, sombras que sean raras, encuentros mal resueltos o proporciones que no terminen de cuadrar. También empiezo a revisar el material base. En este caso, la pieza necesita un acabado blanco o gris metálico, con cierta rugosidad, porque si queda completamente lisa, pues se va a ver artificial. ¿Qué estamos buscando para esta pieza? Pues un acabado aluminio metálico con un roughness medio variable. Aquí hay que tener cuidado. Si usamos una textura demasiado fuerte, la pieza puede dejar de parecer elegante y empieza a parecer sucia. Pero si la dejamos completamente blanca, pues se va a ver totalmente plana y va a perder todo el realismo. Por eso vamos a probar distintas combinaciones de mapas. Color base, roughness, relieve. La idea es que el material tenga imperfecciones sutiles, pero que no se roben todo el protagonismo. En esta parte vamos a revisar cómo se está proyectando la textura sobre la geometría. Es decir, vamos a revisar las UV. Este paso es clave. Un buen material mal escalado se va a notar muchísimo. Si la textura aparece demasiado grande, va a aparecer como una pared manchada o algo así. Si parece demasiado pequeña, pues va a generar un ruido y se va a ver demasiado artificial. Aquí vamos a ajustar la escala y la forma en que el material se va a aplicar en las caras del modelo, para que el acabado tenga sentido con el tamaño real del objeto. Después de esto, vamos a trabajar la geometría con mucha más precisión. Vamos a empezar añadiendo cortes y subdivisiones para controlar mejor las caras
del objeto. Esto nos permite corregir encuentros, marcar divisiones y preparar la pieza para que el material y las sombras funcionen mucho mejor. Aunque desde lejos parezca un objeto sencillo, este tipo de mueble necesita refinar las aristas, necesita cortes, necesita planos bien detallados y definidos, si no va a quedar como una caja básica y el render va a quedar muy pobre. Ya tenemos un modelo más cerca de lo que necesitamos. Revisaremos las piezas superiores, los laterales y los separadores verticales. También vamos a comprobar la estructura que parezca a la referencia, es decir, que sea lo más parecida a la referencia que podamos conseguir. Voy a regresar al material para intentar darle un poco más de carácter. Vamos a probar mapas de ruido, variaciones de color, relieve para conseguir una superficie más realista. Aquí hay una línea muy fina. Si el material tiene demasiado contraste, la pieza se ensucia visualmente. Si tiene muy poco, pues empieza a desaparecer y a quedar bastante plano. La intención es encontrar un punto medio que se note la textura, pero que siga siendo un elemento limpio y arquitectónico. Al final voy a hacer una prueba de render para ver cómo se comporta el modelo con el material aplicado. Todavía no lo consideraría un render final, pero sí una buena base y un buen punto de partida. Ya tengo la proporción y la estructura, una primera lectura del acabado. A partir de aquí tocaría ajustar iluminación, mejorar el material si hace falta y colocar la pieza dentro de la escena definitiva. Y lo más importante de este proceso es que no se trata solo de modelar un objeto, sino de construirlo pensando en cómo va a verse en cámara, cómo va a recibir la luz y cómo va a aportar a tu diseño de interior. Este tipo de detalles son los que hacen que una escena de arquitectura o de interiorismo deje de parecer vacía y empiece a tener una intención de diseño mucho más acabada y con una narrativa mejor, mucho más coherente.